¿Cómo Posiblemente. están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo está, licenciado? Buenas Buenos tardes, Listen. días, Buenas felices tardes, compañeros. Pascuas. De igual manera, chicos, unas felices Pascuas, esperando pues que tengan o hayan pasado una excelente Semana Buenas tardes, Santa, bueno, licenciado. las personas que son religiosas y de las que no, pues una semana en donde podamos directamente estar tranquilos, tratar de mejorar el día a día y pues que la felicidad siempre nos acompañe, ¿no? Que eso siempre es lo más importante y aquellas personas, bueno, que sean religiosas, de igual manera, pues, que Dios nos guíe en todo nuestro camino, en todas las actividades que realicemos, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es otra de las grandes culturas de la antigüedad, ¿no? Hablando de la civilización de la India. Antes de empezar, ¿sí? Estaban hablando de fotos de materias, de ejercicios. ¿De qué ejercicios estaban hablando? Cuenten. Está Sí, fregando señora, la situación. De matemáticas, era licenciado. un, era un De todo video mismo. de realizando los ejercicios. Ah, de los ejercicios de matemática. Sí, lo Sí, que pasa es es que que ahora una tenemos como que es buena, realizar lo que pasa es que ahora tenemos que realizar un ejercicio haciendo o sea, haciendo el ejercicio, realizar un video y subir para recuperación. Antes era solo las fotitos que subíamos, pero supuestamente por algunos compañeros que se han estado pasando, las tareas y subiendo los mismos ejercicios del otro compañero, ahora nos toca realizar así. Y sí es un Ah, poquito y yo, complicado para los que no sabemos bien utilizar el la la tecnología. plataforma. Y Ajá. sí, le dicen, y yo a veces yo me siento culpable porque cuando me decían los compañeros que por favor les ayude, bueno, como así si un poco de matemáticas les ayude, y yo les tomaba la foto y les comprueba, pero nunca me mandaban cómo estaba el ejercicio. Y ahorita yo creo que me siento culpable. ya, muy bien, no se preocupen. Bueno, en ese caso, pues, como yo les decía, chicos, ¿no? Cuando estaban en el intensivo, lo importante siempre es apoyarnos de una u otra manera todos, ¿no? Recordemos que, bueno, hay compañeros que sean más hábiles en matemáticas, otros tal vez sean más en física, en química, en historia, y que obviamente siempre nosotros estamos en una colaboración, ¿no? Es importante siempre el tratar de colaborarnos, ¿no? Y de igual manera, pues, realizar las actividades correspondientes, ¿sí? A estas alturas me imagino que ustedes ya saben subir videos, fotos, entonces no habría en ese sentido ningún inconveniente, ¿no? Pero bueno, en las demás materias, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Yo Bien, quedo ahí humildemente, Humildemente con un 10 diga. humildemente no sé nada de química. Sí, es verdad. No En se olvide. química, o sea, no le entiendo nada de lo que me explica. Ya, muy bien. Las Tampoco materias, no ¿no? entiendo nada de química. Favor, lo que es ciudadanía, filosofía. Me imagino que también ustedes tienen las materias de educación física y artística. Entonces, no se olvidarán, por favor, también de completar esas actividades. Además de ello, en la historia ya están habilitadas las cuestionarios para que ustedes lo puedan trabajar tanto en historia como en ciudadanía, ¿no? Así que estar muy pendientes, por favor. Y sí, pues chicos, bueno, no se preocupen, de igual manera siempre estoy vamos a tener siempre un esfuercito, tienen que meterle ganas, mucho ánimo, miren, ya están en primero, de aquí en 2, 3 meses más ya estamos en segundo y finalmente llegaremos a tercero. Entonces, vamos con mucho ánimo y que todo nos salga muy bonito este año. Así que vamos día a día, o bueno, en este caso semana a semana, mejorando, por favor. Entonces, como les decía, vamos a pensar lo que es la cultura de la civilización india, ¿no? Si recordamos un poquito, la anterior semana hablábamos un poco acerca de la civilización china y de los ríos más importantes, en este caso, que destacaban, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los ríos más importantes de la civilización china?
¿Cuáles son los ríos más importantes? El amarillo, el río amarillo, Huangzhou, y el azul, Yangtze. Excelente, muy bien, 10. El río amarillo, sí, y el río azul, ¿no? Que prácticamente son los ríos más importantes de China, en donde lograron tener un asentamiento directo y además de ello aprovecharse de la naturaleza, ¿no? Y tuvieron pues un crecimiento sumamente acelerado. Ahora vamos a detallar, sí, otra de las grandes civilizaciones que también se asentaron cerca de ríos importantes, ¿no? Cómo es la civilización india. Por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de cómo prácticamente es la arquitectura de la India, ¿no? Además de ello, tenemos una obra sumamente emblemática y que en algún momento también fue considerada pues como un patrimonio de la humanidad. ¿Cómo se llama esta obra de arte, esta obra de arquitectura? ¿Cómo se llamará? El Taj Mahal. Excelente, muy bien, el Taj Mahal. Miren, una decoración sumamente hermosa, sumamente bonita, las columnas, las cúpulas, y además de ello, directamente las piletas que podemos encontrar al frente, ¿no? Ahora, la civilización india. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Poveda, por favor? Buenas, licenciado. A ver. Buenos días. Buenos días. La civilización india. La India es una de las civilizaciones del mundo más antiguas que existen. La cultura del Valle del Indio tiene su inicio hacia el 6000 antes de Cristo. Su influencia es en el mundo occidental, ha alcanzado límites sin precedentes, dejando aportes con mucho valor, aunque provenga de una cultura compleja y muy diferente a la occidental. Excelente, señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá esta gran cultura tuvo sus inicios en el Valle del Indo hacia los 6000 antes de Cristo, ¿no? Además de ello, dejaron aportaciones en la arquitectura, en las formas administrativas, en la política, en la sociedad, y además de ello, también lograron tener lo que son grandes aportaciones en medicina. Miren, por ejemplo, aquí está el Taj Mahal, ¿sí? Una obra de arquitectura sumamente hermosa, sus cúpulas, los arcos de media herradura, y aquí directamente tenemos la pileta. Sí, de igual manera aquí tenemos una cúpula gigantesca, ¿sí? Aquí tenemos con características propias, ¿sí? Que los indios en general prácticamente lograron desarrollar, ¿no? Ahora nos vamos a la ubicación, por favor. ¿Me ayuda la señorita Alegría de Los Ángeles, por favor? Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. La ubicación. La civilización hindú surgió alrededor del año 3300 antes de Cristo y 1300 antes de Cristo. Se reubican en los pueblos Harappa y Mohenjo-Daro, las primeras poblaciones de las que se derivaron el resto de los pueblos. Excelente, muy bien. Gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que los años, ¿sí?, de surgimiento estuvieron entre los 3300 antes de Cristo, ¿no? Además de ello, podemos determinar que esta gran cultura surgió de los pueblos Harappa y Mohenjo-Daro. Miren, por ejemplo, aquí, ¿sí?, prácticamente podemos atribuir, ¿sí?, en dónde partieron y dieron inicio en base a estas dos grandes culturas, ¿no? El Mohenjo-Daro y Harappa. Miren, por ejemplo, acá, ¿sí?, tenemos una ubicación del Valle del Indo en donde eventualmente apareció esta gran civilización, ¿no? Ahora, nos vamos a la organización social. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jenny Cadena, por favor?
Buenas tardes, dice. Si es que escucho bulla, están haciendo una comida en mi casa ya. Bien, bueno, no se preocupe, sí le escuchamos, muy bien. Ya. La organización. La organización social de los indios era bastante marcada y se dividía en varias costas o castas. ¿Castas? Castas. Principiante en el cuatro castas, que era la más importante. Los Please, hágale un poquito más grande, por favor, porque estoy con lentes y está muy chiquito. Ya, muy bien. Por favor. Es- Los brahmanes, estos eran los encargados de la parte espiritual del pueblo. Era una especie de sacerdotes que se encargaban de leer e interpretar los santos escritos para poder dar guía espiritual al pueblo y al llevar a cabo las distancias, ceremonias, ri- ritos religiosos. Los chacaitraís, eh, estos dominaban la parte militar, ya que respetaban los guerreros defensores del pueblo y del monarca. Además, estos mismos se encargaban de la parte administrativa en calidad de funcionarios para asegurar que se cumplieran los decretos y mandatos de la monarca. Del monarca, muy Ahí del bien. monarca. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, hablamos de la organización, ¿no? Estaban divididas en castas sociales. Las primeras, conocidas como los brahmanes, ¿no? Que prácticamente eran los sacerdotes, líderes espirituales del pueblo, en donde eventualmente estaban a cargo de ceremonias, de rituales, ¿no? Después tenemos a los ksatrillas, que prácticamente era la parte militar y representaba en este caso a los guerreros defensores del pueblo, del monarca, además de ello también se encargaban de la parte administrativa, ¿no? Otra clase social que tenían los indios como tal, tenemos a los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas, que eran los comerciantes artesanos, los shudras, que eran lo que son los servidores, campesinos, artesanos, y los parias o los intocables, aquellos que no pertenecían a ninguna casta social y eran la más marginada, ¿no? Los vaishyas, ¿sí? Estos personajes estaban dedicados a la parte alimenticia del pueblo, los cuales trabajaban como artesanos, comerciantes, para así poder suministrar las cosas necesarias al pueblo de parte del gobierno. Los Shudras. Estos representaban la casta más baja compuesta de campesinos, personas del pueblo que se dedicaban a vivir como súbditos del reino indio y servidores de las demás castas. Eran gente muy trabajadora y principalmente era una casta creada de indígenas sometidos para realizar dichos trabajos, una especie de esclavos, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá, las castas sociales era una división muy fuerte dentro de la civilización india y por ende no podría en este caso mezclarse las castas sociales. Por ejemplo, los vaishyas con los shudras, o los shudras directamente con los brahmanes, o los kshatriyas con los shudras, prácticamente todo estaba prohibido, ¿no? Y la última parte de los parias o los intocables que se le conocían, prácticamente ellos eran maltratados, eran humillados, ¿sí? Y en este caso directamente no recibían un apoyo del gobierno como tal, y pues deambulaban en la mendicidad, ¿no? Entonces era la casta social más afectada y por ende, en este caso, las castas superiores no podían ni siquiera regresar a verlos, ¿no? Ahora nos vamos a la organización política de la India. Me ayuda, por favor, la señorita Olga Margot, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Organización política de India. La organización política de los indios no es tan conocida ni detallada, pero se conoce que utilizaron la monarquía como forma de gobierno, la cual se dividía entre varios reyes e incluso diferentes reinos, que hasta se peleaban por preservar y extender su territorio. Sin embargo, no siempre contó con la misma organización política ni social. Aún así, la más importante fue la monarquía, en la cual se heredaba el poder entre la familia de los monarcas.
Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, miren, por ejemplo, dentro de la organización política tenemos en este caso que era una forma de monarquía, es decir, empleada directamente, sí, por los sacerdotes, por los monarcas, que eventualmente estaban dentro de la casta social conocida como los brahmanes en general, ¿no? Y aquí directamente ellos familiares controlaban directamente esta civilización y además de ello las castas sociales como tal trabajaban en este caso para solventar las necesidades de los sacerdotes, ¿no? Ahora vamos a determinar en este caso la religión de la civilización india, ¿no? Me ayuda por favor el señor o la señorita, el señor Pablo Leodán, por favor. Bueno, Lice, ya le leo. La civilización india se caracteriza por practicar el hinduismo y el budismo, las cuales muchas veces se consideran más filosofías que religiones. Características religiosas de la antigua India. Estas ramas religiosas se extendieron a varias partes del mundo, incluida la civilización china, formando parte importante en la adoración de millones de personas. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, vamos a hablar de la religión, ¿no? Aquí también se logra determinar que existieron corrientes filosóficas, ¿no? En donde se practicaban tanto el hinduismo como el budismo en general, ¿no? Más bien son interpretadas como corrientes filosóficas, corrientes religiosas, y no más bien como religiones que nosotros tenemos acá en nuestro territorio, ¿no? Además de ello, la religión que ellos mantenían era una religión politeísta, ¿no? En donde adoraban a diferentes dioses, de los cuales representaban fenómenos de la naturaleza, ¿no? Lo más llamativo de esos dioses es que prácticamente los representaban con varias extremidades, es decir, dos brazos, dos piernas, e inclusive también se representaban con cabezas o tres cabezas dentro de su cuerpo en general, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos la representación de un dios, está en una posición de meditación, ¿sí? También tenemos colores llamativos, de igual manera aparecen lo que son animales, ¿no? En el caso de serpientes, y aquí también podemos observar una especie de flor. ¿Cómo se llama esa flor en la cual se están sentados estos dioses? Flor de loto. La flor de loto, muy bien. Y miren, esta es la Santa Trinidad de la India, ¿sí? Brahma, Shiva y Vishnu, que se le conoce, ¿sí? Miren, por ejemplo, sentados justamente en la flor de loto, además de ello, miren cómo los representan con esos colores llamativos, con sus coronas cada uno de ellos, e inclusive aquí tenemos un dios que están representados por varios rostros en general, ¿no? Algo también a mencionar es que la mayoría de sus dioses siempre llevaban algo en sus manos. Miren, y aquí directamente está en una posición de meditación. Miren, por ejemplo, acá. Esta escultura, de igual manera, está en una posición de meditación, sus manos también se encuentran en sus piernas, e inclusive también podemos observar lo que es su rostro, su corona y sus collares en general, ¿no? Miren, acá también podemos visualizar lo que es una especie de un brazo sosteniendo una herramienta, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo está desarrollado estas corrientes religiosas. El hinduismo. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Alonso Patricio, por favor? Hola Alicia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. A los Buenas tiempos tardes. escucharlo y bueno, hinduismo está basado en la importancia de la conducta y cómo está afectada nuestra vida y la de otras personas, ya que las consecuencias se representan con lo que se conoce como karma, el cual sostiene la idea de que todo lo que hagamos en esta vida lo pagaremos en la siguiente. Esta forma de religión cree en la reencarnación, la cual se basa en el renacimiento una y otra vez en distintos cuerpos, seres y ambientes, todos
condicionados por la vida, conducta que hayamos llevado en la anterior. ¿Hasta ahí estamos? Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Por ejemplo, el hinduismo, ¿no? Miren, está basado en la importancia de nuestra conducta, ¿no? Y además de ello, se lo representa claramente en el karma. ¿Qué es el karma? Es algo que cuando uno se hace, pues sí, después creo que se arrepiente y ya pues no le deja estar en paz. Ya, Es muy que bien. todo lo que das, recibes también. Lo que Y da, dicen, el karma no es ahora lo que les dicen los jóvenes, algo que hizo algo de malo y le regresa a uno igual. Eso no es. Sí, ya, es algo muy así más o bien. menos, parece, lo que das, recibes. Lo que dan, reciben. Muy Exacto, lo que bien. uno hace, Tarde o lo paga temprano. con lo mismo. ¿Qué creen ustedes? En otras palabras, licenciado, que los buenos resultados traen resultados positivos y los malos negativos serían, No ¿no? se afectan de las acciones de una Ah, persona, ya muy sean bien, físicas, excelente. mentales o emocionales, tienen constancia en su vida actual. También puede ser, muy bien. Ahora, miren, en el caso del karma, ¿no? Como ustedes lo indican, prácticamente, ¿no? Es la conducta que nosotros tenemos. Es decir, si tenemos una buena conducta, si tratamos de hacer las cosas bien, si tratamos de encaminarnos por un buen camino, todas esas buenas obras en su momento van a regresar hacia ti, ¿no? Sin embargo, si has tenido una mala actitud, no has tenido un comportamiento adecuado, has hecho daño a las personas, eventualmente eso también va a regresar, ¿no? Y en la cual también se mantiene de que todo lo que nosotros realicemos, sea bueno, sea malo, eventualmente vamos a recibirlo, ¿no? Entonces, prácticamente es algo que en la actualidad, hablando de los jóvenes, la están mencionando y en algunos casos también mencionan de que el karma aparece fuertemente, ¿no? Además de ello, del hinduismo, también nos habla de la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? ¿Reencarnación es lo que nos ofrece Jesús después de esta vida? ¿O estoy mal? ¿O ya me No, en fui el más allá? hinduismo no. Casi, La pero no. reencarnación ¿Qué es es reencarnación? nacer una y otra vez hasta cuando pague todo, según el hinduismo, ¿no? Hasta cuando Excelente. la luz. Muy La bien. Sí, reencarnación es una creencia espiritual. ya, muy bien, la creencia espiritual, ¿sí? En la cual menciona que nosotros vamos a seguir renaciendo, ¿no? En Mongolia, en las tribus de Mongolia, mencionan de que, según su religión, ¿no? De que cuando una persona muere, va a reencarnar, ¿sí? En un animal que él siempre quiso. Entonces, por ejemplo, en vida, ¿cuál es el animal que a ustedes más les gusta? ¿Qué sé yo, un gatito, un perrito, un ave? El gato. Un El pajarito. Ya, mío, mi perro. Un tiburón. excelente. Muy bien. Tenemos esa cosmovisión religiosa, ¿no? Entonces, si hoy en día, digamos, a mí me gustaría ser, qué sé yo, un gatito, ¿sí? Y cuando yo muera, ¿sí? Volveré a renacer, en este caso, como un gatito. Entonces, es decir, prácticamente manejan situaciones de reencarnación, ¿no? En diferentes cuerpos, en diferentes seres, en diferentes ambientes, e inclusive se menciona en diferentes épocas, ¿no? Ahora, en la actualidad, ¿será que existen personas que hablan de la reencarnación o que mantienen lo que es una prueba verdadera, por decirlo así, ¿no? Que han reencarnado? ¿Qué opinan ustedes? O sea, en las No iglesias se sé. escucha hablar sobre el Padre, de reencarnación. Y en las personas, yo creo que también los que practican la palabra, la gente que cree espiritualmente, que creen en un Dios, ellos sí hablan de eso. Ya, puede ser muy bien. Generalmente, ¿no? Al día de hoy existen pocos casos de los personajes que hablan de una reencarnación, ¿no? Hablan de sucesos en niños, en jóvenes, en adultos, ¿sí? Que prácticamente mencionan actividades o actitudes, en este caso, de sitios o momentos pasados, ¿no? Pero en fin, es una religión que prácticamente basa su conducta tanto en el karma, o como la ley del talión lo conocíamos también, y sobre todo la reencarnación. Miren, por ejemplo, acá, cómo representan a sus dioses. Miren, por ejemplo, aquí tienen el rostro de un elefante, tiene la representación de 4 brazos y obviamente su corona.
¿Sí? Aquí de igual manera, miren, una posición de meditación. A su vez, también en su cuello destaca un animal. ¿Cuál será el animal que está aquí? El elefante. Un elefante. Un elefante. Un dios elefante. ¿Esto es un elefante? ¿Será un elefante esto? Lo que está en el cuello del dios. Es una serpiente, licenciado. Ah, la Es una primera es Una no cobra. se ve, Serpiente. ese no se ve el ratón. Excelente, muy bien. Una cobra real, ¿sí? Recordemos que en la India prácticamente tienen lo que son respeto bastante por los animales, por la naturaleza y sobre todo por las serpientes, es decir, la cobra real, ¿no? No sé si han visto en películas, en series o en videos cuando una persona empieza a tocar una flauta y la serpiente empieza a obedecerlo. Así es. Sí, me la vi en una película de Jackie Chan. Sí, muy bien. Y en la vida real también estos personajes manejan este tipo de serpientes venenosas, ¿no? Ahora, vamos a otra parte de la corriente filosófica, el budismo. ¿Me ayuda, por favor, el señor Andrés Vallardo? ¿Estamos ahí? El señor Vallardo, ¿no? Sin nota. Señorita Angélica Margot. Angélica Margot, no, de igual manera, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita? Licencia, estoy aquí. Buenas tardes. Buenas Estoy tardes. escuchando. Por favor, ayúdeme. El budismo. Ya. Religión, budismo, tiene que ver principalmente en la búsqueda de la felicidad duradera a través de nuestra conducta, en el presente sin importar el pasado ni el futuro. Su principal deidad es Buda, el cual logró alcanzar el pleno perfecto despertar para luego compartir sus enseñanzas a través de los que se conoce como los cuatro nobles verdades. Bien, el budismo, excelente señorita, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá Buda es uno de los representantes más simbólicos que tiene esta religión, ¿no? A veces se lo destaca como un hombre gordito, que es calvo, se sienta y tiene una gran sonrisa. ¿Lo hemos visto tal vez? Sí, Lisa. La cual se mantiene la creencia de que si uno tiene un Buda en la casa y se le frota su pancita, eventualmente tendrá dinero, ¿no? Entonces, vamos acá. Buda prácticamente era un personaje en donde establecía que el objetivo principal que tendría el ser humano es encontrar la felicidad. ¿Sí? Entonces, él decía que no importa cuántas cosas tienes, cuántos recursos tienes, cuántas propiedades tienes, sino más bien cuando encuentras la felicidad en ti mismo y te liberas directamente de los obstáculos que te atan a la vida en sociedad con los recursos, ¿no? Entonces, él decía que siempre la oración, la meditación sería la mejor manera de encontrar la felicidad. Ahora, vamos a destacar los dioses más representativos de la India. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Elvia Victoria, por favor? Señorita Elvia. A ver, sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Le puede ser un poquito más grandecito? Le veo muy chiquito. Ya, muy bien. Ahí tal vez. Perfecto. A ver, religión. Dioses hindúes. Ay, Dios mío. El hinduismo tiene muchas variaciones y dependiendo de la persona y su carácter. Se adora a distintos dioses y se lleva un estilo de vida diferente, pero entre los dioses más destacados del hinduismo podemos mencionar los siguientes. Brahma, este es considerado como el dios creador del universo y forma parte de la Trinidad Trimurti, junto a Vishnu
Y Shiva es el esposo de la diosa del conocimiento, Saraswati, y también de Savitri, que es la hija del dios Sol. Este dios se representa con 4 cabezas, 4 caras y 4 brazos, donde cada boca recita uno de los 4 Vedas. Vedas. Muy Ya. bien, excelente, señorita. Muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, en el caso de los dioses hindúes tenemos a Brahma. Miren, de esta manera lo representaban, ¿sí? Tenemos lo que son diferentes rostros, ¿sí? De igual manera existen dioses que tienen 4 brazos, 4 caras, ¿sí? Y eventualmente tienen colores representativos. Uno de los dioses más importantes es Brahma. Brahma, Vishnu, el que tenemos acá, y Shiva, ¿sí? Estos son los dioses que son considerados como la Santa Trinidad o Trimurti, que se le conoce, ¿no? Y se los representaba de esta manera. También tenemos dioses como Lakshmi, Ganesha, Kali, Saraswati, ¿sí? Que los representaban de esta manera, ¿no? Miren, por ejemplo, acá Vishnu es el dios principal del Vishnuismo, donde se representa como un dios creador, preservador y destructor, ¿no? Y aquí directamente se lo representa de esta manera, ¿sí? Con los 4 brazos y también es decorado con piedras preciosas, no como el oro. Shiva, ¿sí? Tiene el papel del dios destructor de la Trimurti que se le conoce, ¿no? Y que eventualmente está representado en una posición de meditación con la palma de la mano derecha hacia el frente y obviamente de un color de piel bastante diferente, ¿sí? De un color poquito celeste. Kalish, sí, aquí también podemos hablar de que es un dios en donde representa, en este caso, el hogar. También hablamos de la diosa Rama, que prácticamente son las que destacan la decoración, sí, con un arco, con una flecha, y eventualmente es una diosa protectora. ¿Sí? Miren cómo los representaba. Aquí también tenemos el dios del rayo Indra, ¿sí? El dios del fuego Agni. Miren, justamente cómo lo representaba. Además de ello, también podemos observar imágenes en cómo está la presencia de algunos animales y, por ejemplo, también tienen diferentes extremidades, ¿no? Por ejemplo, el animal que tenemos aquí es un elefante y tiene algunas trompas. ¿Cuántas trompas podemos observar? 4. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos otro animalito que están representando. ¿Qué animal será el que se encuentra aquí? Un carnero. Un carnero, muy bien. Ahora, dentro de las estructuras más importantes tenemos la construcción del Taj Mahal, ¿no? Que fue prácticamente creada entre los años 1632, 1653 por el emperador musulmán Shah Jahan, ¿no? Que prácticamente fue construido, ¿sí? Como una especie de templo para su esposa que falleció, conocida como Mumtaz Mahal, ¿sí? Y de ahí directamente proviene el nombre del Taj Mahal, ¿no? Aquí tenemos otra obra de arquitectura conocida como el Jama Masjid, que prácticamente es una mezquita sumamente importante construida entre los años 1644 y 1658 por el emperador musulmán Shah Jahan, ¿no? Miren la decoración de esas 2 columnas, tenemos la entrada principal, tenemos lo que son las cúpulas en la parte de atrás y sobre todo una representación religiosa sumamente extensa, ¿no? Aquí tenemos también el Fuente Amber, un complejo palaciego situado directamente en los siglos XIV, construida en la ciudad de Amber, ¿sí? Miren, una decoración sumamente llamativa y sumamente grande y extensa, ¿no? El Qutb Minar, que prácticamente es el alminar más alto de todo el mundo y prácticamente al día de hoy es considerado como un patrimonio de la humanidad, ¿sí? Una torre sumamente amplia, sumamente grande y aquí directamente acompañada por un templo, ¿sí?
Ahora, vamos a hablar un poquito de la economía. Sí, directamente en la agricultura, ellos lograron cultivar productos como la cebada, el trigo, legumbres, melones, y también lograron en este caso domesticar lo que es el arroz en general, ¿no? Los ríos más importantes que tiene esta cultura es el río Ganges y el río Indo, ¿no? Además de ello, prácticamente vivían de la ganadería, domesticando lo que son animales como el buey, el elefante, el asno, el camello, el búfalo, ¿no? Y en textilería también trabajaron en lana y en el algodón. Además, tenemos que mencionar de que todos los animales para ellos son sagrados. ¿Sí? Estos animales obviamente pues eran considerados como representantes de sus dioses y hasta el día de hoy mantienen un respeto sumamente grande a estos animales, ¿no? Aquí también podemos detallar que trabajaron en materiales del oro, la plata y en piedras preciosas que lograban comercializar, ¿no? Aquí también tenemos las grandes aportaciones, que una de ellas fue el desarrollo de las matemáticas y sobre todo establecieron el número cero, ¿no? Adicionalmente, ellos aportaron con la creación del número pi. El número pi, ¿cuánto vale en matemáticas el número pi? 3.1416. Muy bien, excelente, ¿no? Otra aportación, sí, en las matemáticas fue el estudio de la circunferencia, el diámetro y también la creación del ábaco. Ahora, dentro de las matemáticas, bueno, hablando de unos 10, 15 años atrás, se utilizaban libritos para resolver problemas matemáticos, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaban esos libros? Álgebra. Álgebra de Baldor y Las Bansil. Excelente, las álgebras de Baldor. Hoy en día, bueno, también, especialmente en las ramas de matemáticas, todavía se siguen utilizando, ¿no? Y eran, pues, aportaciones que la India nos había dado en esta disciplina, ¿no? En arquitectura, obviamente, la construcción de estas obras, hablando del Taj Mahal, del Qutb Minar, de Fuente Amber, que en su momento fueron considerados como el patrimonio de la humanidad, ¿no? Además de ello, los indios también tuvieron un gran desarrollo en la medicina, empezaron la utilización del método de esterilización, ¿sí? En las personas, en los animales, y además de ello empezaron a utilizar drogas, en este caso para curar a los enfermos, ¿no? También los hindúes se especializaron en curar picaduras de serpientes, elaborando lo que son medicamentos en base de hierbas, ¿no? Y finalmente, una aportación sumamente grande que nos dejaron los indios fue prácticamente realizar lo que son cirugías y suturas intestinales, ¿sí? Entonces, miren, al día de hoy, la mayoría de estas actividades, la mayoría de estos cultivos, la mayoría de estas disciplinas de la matemática, de la medicina, siguen dándose en la actualidad. Y además de ello, nosotros también podemos destacar que fueron de vital importancia para el fortalecimiento, ¿no? De la matemática y después, obviamente, de ciertas disciplinas que seguimos utilizándolas hasta el día de hoy. También podemos hablar un poco de la pintura, ¿sí? De colores llamativos, hablamos de la música en general, ya que ellos lograron elaborar lo que son instrumentos de música conocidos como instrumentos de viento. Por ejemplo, ¿cuáles son los instrumentos de viento? La flauta. La armónica. Ya, muy bien. Dos más. ¿Cuáles son los instrumentos de aire? La trompeta. El saxofón. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Que al día de hoy todavía seguimos utilizando para fiestas, para música y para la danza en general, ¿no? Pero en fin, es una de las grandes civilizaciones que lograron desarrollarse cercana a ríos importantes y contribuyeron bastante a nuestra sociedad, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, Listen. ¿No? ¿Cuándo Listen. nos habilita la tarea?
Las tareas ya están habilitadas. No sé si revisaron la plataforma. Ya están habilitadas, Sí, por favor. licenciado, Tanto de historia. esas ya hice. Esas ya Ah, hice, quiero ya. hacer otra. Lo Las hice. actividades más. Eso ya directamente es con coordinación académica que ellos están habilitando las actividades, ¿no? Entonces, coordinación académica está en la configuración, les habilita las actividades. Ya no directamente podemos habilitarlas nosotros, ¿no? Ahora, vamos a tener el descanso de los 10 minutitos.